El abastecimiento de agua de las ciudades fue siempre una de las actividades municipales más cuidadas por los romanos. Trataban la administración de los recursos acuíferos con mucha minuciosidad. Este es un aspecto fundamental en la política municipal de muchas comunidades. Al principio, las ciudades romanas podían funcionar sin acueductos y obras hidráulicas, pero el desarrollo urbanístico permitió que éstas pudieran crear nuevos establecimientos termales, ninfeos, monumentales y fuentes, exigiendo la búsqueda de más fuentes para aumentar el caudal de uso urbano. En esta época, a pesar de las lluvias, la necesidad de buscar agua fue siempre imperiosa, especialmente en las zonas cálidas y secas, donde utilizaron la instalación de pozos, captación de fuentes y drenaje de aguas. La distancia de muchos de los trabajos hidráulicos en las ciudades romanas dio paso a la distribución de aguas, tanto en el sector público como en el sector privado. El agua de las conducciones públicas abastecía los edificios públicos, termas, fuentes monumentales y está distribuida por las ciudades donde el uso que le dan es doméstico. En el caso de la gente que tenía más posibilidad, le dan un uso como elemento de adorno para sus fuentes y para sus regados. Que muestran pruebas cómo los municipios se reservaban el derecho de usar las aguas públicas. Se dice que de acuerdo al reglamento colonial de uso, no podía servirse el agua caduca sin ninguna autorización. Augusto menciona sobre el acueducto de Venafro que daba permiso al Senado de esta ciudad para distribuir el agua en establecimientos públicos. En cambio, a los particulares se le vendía el uso y querían imponer tasas para obtener derechos de utilidad, ya que se adquiere pagando una cantidad definida. Lo que sí estaba al alcance de los ciudadanos era el libre acceso a los ríos públicos para establecerse de agua. Los emperadores Augusto, Marco, Aurelio, Antonio y Vero dispusieron que el agua del río público se debía dividir para regar los campos y haber igualdad de agua para los riegos, y no haya ninguna discusión si por derecho propio se ha concedido más. Todo particular tenía un doble derecho en relación a los ríos públicos. La servidumbre del acueducto y la toma de agua para concebir por un mismo lugar se le puede conceder a varias personas. La persona que adquiere derecho al acueducto no tiene ninguna necesidad de explicar en virtud de que lo consiguió, y el derecho se constituye tal servidumbre si lo hizo legal o no legal. El municipal es indudable que desempeña un papel regularizador y de supervisión de todo lo concerniente, la distribución y uso de las aguas. Frontino señala que Agripa renunció a utilizar el agua crabra, que significa agua lluvia, para el abastecimiento de la urbe, estimando que debería dejarla para el consumo de los procesos de Tusculum. Por otra parte, Plinio nos da a conocer el sistema de uso de aguas que estaba vigente en la ciudad de África. Cita en el oasis de Tacape. Cada agricultor recibía una parte de agua durante un tiempo, gracias a un simple juego de abertura y cierre de diques. Puesto que nada indica que surgieron disputas sobre la propiedad del elemento de época romana, lo único que debía alternar fue el tiempo de distribución de agua y en los principios básicos. Como criterios para repartir los recursos hídricos utilizables se adoptaron 3 medidas: el caudal de agua disponible, la superficie de las parcelas y la naturaleza de los cultivos prácticos. La superficie municipal todavía hacerse a sí mismo patente a la hora de vigilar el buen estado de los recursos científicos del agua.
Los cultivadores tenían tantos derechos a ellos como a usar las riberas de los ríos públicos, garantizándoles dicha utilización contra todo tipo de abastecimiento. El mantenimiento de los acueductos y además eran esenciales para toda la ciudad. Las fisturas eran conducciones de agua en cuanto a los acuerdos públicos. Las obligaciones de los dueños ribereños por los que pasaban se hicieron más onerosos en el Bajo Imperio, pero también había corrupción y delitos sobre este, ya que para regular de qué modo los habitantes de una ciudad podían aprovecharse de las aguas sobrantes sin perjudicar a las demás poblaciones. Aparte, el uso del agua también es tomado como agua caduca, que significa agua pública. Debían elevarse a los turnivos, los cuales las transmitían a los decurios. Hablar de las servidumbres es importante, ya que eso fue lo que hicieron los romanos, es decir, conducir el agua a través de territorios ajenos. Dentro de las servidumbres existían tipos de derecho. El primero era el aqueducto, que significa acueducto, a través de tuberías, lo que significa que las servidumbres de senda pasaban de ganado y camino, por lo que se constituye el usufructo, es decir, el uso. Un derecho más era de que la servidumbre de acueducto concebía a derribar y conducir el agua a través de territorios. En ese entonces ya existía propietarios, lo cual significaba que un propietario de un territorio puede hacer una acequia y que la servidumbre pase sin que le perturbe. En ese tiempo la toma de agua no podía ser extraída de otro lugar que no fuese del manantial o de la fuente, algo diferente a lo que hoy en día es. Los romanos tenían conformado dos derechos, y estos eran distintos. Uno era de la propiedad de la fons, que significa comuna, y la servidumbre, pero hacían referencia a uno más, que es aquae house, que significa derecho al acceso del agua, que hace referencia no al derecho de condición, sino al derecho de utilización, de extracción del agua. Dentro de lo colonial existía ya la agricultura, pero esto no bastaba para poder repartir el agua por igual, razón por lo que existía distancia entre sus lotes. Pero el fin no era solo conseguir regar al máximo sus cultivos, sino evitar toda clase de arbitrariedades y litigios entre los mismos que usaban. Según la Beón, el agua puede concederse una vez encontrada y ser llevada por el acueducto. Si la servidumbre de acueducto pasaba a un posible comprador, es decir, pasaba por las cañerías donde se lleva el agua, el comprador tenía el derecho de hacer sus acequias y que la servidumbre no interrumpiera. El derecho de tomar agua no es personal, sino predial. Las del agua e instalaciones anejas se dividen en tres: públicas costeadas por el erario comunal, públicas costeadas por la iniciativa particular y privadas a cargo de la usufructura. La construcción de acueductos públicos son asuntos que correspondían a decir la curia de ejecución de los trabajadores. En primer lugar, son adurios que correspondían a presentar los proyectos de construcción de los acueductos. Y en esta representan las características del personal, la iniciativa de los servicios técnicos necesarios para los trabajadores, tanto en terrenos privados o como patrimonios. Para esto también se dialoga sobre el costo que se llevará a cabo en el desarrollo de esta obra. Los acueductos públicos partían una serie de ramas que distribuían el agua por toda la ciudad.
conducían desde la Fons hasta la Locuaz, donde partían los grandes acueductos. Existen tres formas en las cuales se conducía el agua: por las zanjas, construidas por los albañiles, y por los carrieles de barro, y también por los tubos de plomo. El agua de las cobijas pasarán por los baños y conducirán a la ciudad. Tendrán que pagar una renta las casas particulares que estén cerca de las casas públicas. Y de esta manera las particulares quedarán sometidas a pagar un impuesto. Los acueductos públicos fueron construidos gracias a los fondos privados. Para construir un acueducto venezolano se necesitaba tener permiso del dueño del fondo, y para construir acueductos de uso no se necesitaba ni permiso de ninguna persona, y tampoco se necesitaba pagar indemnizaciones para construir estos acueductos. La política públicas sufragadas por la iniciativa particular. Las necesidades apremiantes de agua y las limitadas disponibilidades de muchos erarios municipales fueron factores que juntaron para impulsar algunos particulares. Ciudadanos de la onarquía municipal costeaban sus propias instalaciones hidráulicas, acueductos. En época imperial, la pervivencia de una neta distinción entre el derecho sobre el agua y el derecho a conducirla, donde según Capo Rossi confirma la autonomía del derecho sobre la Fons, donde se hablan de acueductos construidos por la fortuna de los ciudadanos. Nos muestran cómo estos algunas veces poseen el derecho sobre la Fons. Hay que diferenciar entre el coste de los materiales y la mano de obra, entre la elaboración del proyecto y la compra, por los que debían dirigirse a la conducción. La construcción de acueductos se sacaría a subasta pública, cargando así a la administración local con el pago de ellas. En este epígrafe se crea una construcción hidráulica ubicada ante un templo que constaba al menos de arcos que soportaban la conducción de agua y de filtros para depurar el líquido elemento, lo que confirma que se trataría de un suministro de agua potable destinados al consumo humano, que se separaría en algún depósito especial de las distintas afines de industriales, nífeos y riegos, etc. Políticas privadas a cargo de usufructuarios. Esta condición se regía por el sistema de servidumbre de Supra, que daba libertad al beneficiado para disponer de las observaciones según su gusto, donde los orígenes del agua podrían ser varios. Según la doctrina dominante de curso de agua privado, podría originarse en un río o lago público, donde eran utilizados libremente por particulares, extrayéndolos y llevándolos a través de acueductos privados, para abastecerse de estos. Cuando una tubería se dañaba, el dueño de la propiedad podía ir con sus obreros a repararla. Las tuberías públicas desembocaban en los depósitos de distribución cercanos a las ciudades. Es importante recalcar que el mantenimiento de las tuberías y cloacas es vital para la salubridad de estas ciudades. Para la limpieza utilizaban los excedentes de agua de los depósitos municipales.